¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles a través de Diálogos, la entrevista. Mi nombre es Jessica Sánchez Aupart. Este día nos acompaña la candidata por la Diputación Local al Distrito 14 en Victoria por Morena, Blanca Azaldúa Nájera, a quien doy una cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, maestra. Este día es un placer platicar con usted. Muchísimas gracias, Jessica. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues entrando en esta plática, maestra, que tenemos y que siempre es muy ameno estar platicando con usted. Usted es originaria de Río Bravo, pero Así ya en Ciudad Victoria toda una vida, prácticamente también es de aquí, como lo comentábamos hace un momento. Digamos que de profesión maestra, pero yo creo que de corazón usted es política, porque la que conocemos un poquito el recorrido del servicio público que usted ha prestado, sabemos que pone corazón. ¿Por qué en este momento ir por una diputación local en Ciudad Victoria? Bueno, efectivamente, amigos, déjenme, antes de su pregunta muy puntual que me hace Jessica, déjenme decirles que nací en Río Bravo, efectivamente, estudié la primaria y la secundaria, pero luego buscando una escuela normal llego a Ciudad Victoria a la edad de 15 años. Entonces, bueno, soy victorense, definitivamente, toda la vida he estado acá. Y la verdad, soy maestra por vocación, pero tú muy bien lo dijiste. Mi pasión es servir. Mi pasión es la política y la vida me ha llevado y me ha puesto en donde he podido servir. Y bueno, ahora esta gran oportunidad que me la da una coalición que es, muy bien, acertadamente lo dijiste, Morena, PT y el Partido Verde. Por eso va en este momento y retoma esta vida política de la cual estamos platicando. Pero ¿por qué en este momento Blanca Azaldúa dice, sí, voy por una diputación local? Bueno, en cualquier otro momento lo hubiera aceptado, sí, pero lamentablemente a mí me tocó vivir las épocas en que no era, no bien visto, porque siempre ha sido bien visto, yo digo, ¿no? Pero las oportunidades se nos daban poco a las mujeres. Por eso en este momento en que ya todo es paridad, en que el servicio público es 50 y 50, en que las candidaturas son 50 y 50, y en un momento en que Claudia Sheinbaum dice, es momento de las mujeres, pues yo agradezco mucho a quienes voltearon a verme y la verdad me he preparado desde siempre. Entonces, pues me dio muchísimo gusto que me dieran esta oportunidad. Y la aprovecho. Y la verdad, va. Es la segunda ocasión que usted está en busca de lo que es un puesto de elección popular. Ya con anterioridad había buscado usted la alcaldía de Victoria. ¿Qué le dejó a usted esta experiencia para mejorar sobre todo estrategia y de territorio y decir, en esta ocasión vamos al triunfo? Claro. Déjame decirte, Jessy, que anteriormente fui suplente. Entonces, pues recorría y el ir hablando con la gente, etcétera. Eso también era mucho aprendizaje. Y tú muy bien lo dijiste. En la pasada contienda, un nuevo partido me brindó la oportunidad y fui por la alcaldía, precisamente. Y bueno, pues realmente fue una gran experiencia, porque la verdad era un partido nuevo, sin estructura, y prácticamente la Blanca Azaldúa fue saliendo con uñas y dientes a terminar la campaña, y creo que nos fue bien, porque dices tú, bueno, los votos que se lograron fue gracias al trabajo, fue gracias al nombre, fue gracias, porque todo era nuevo. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad?, que logramos esa gran experiencia. Y hoy lo aplicará seguramente para asegurar lo que es un triunfo en lo que es la búsqueda de esta diputación. Claro, imagínate ahora con una marca como lo es de estos tres partidos, esta coalición. Imagínate que tenemos un gobernador, ¿sí?, humanista, a quien conozco de toda la vida, porque déjame decirte que yo fui la directora general de Cultura en la época de su papá.
Sí, además de que usted es un referente educativo muy fuerte en Tamaulipas, lo es en el tema cultural. Algunas generaciones tal vez no sabemos tanto de esta historia. Así Usted es. fue la pionera y quien generó estos festivales culturales en el estado de Tamaulipas, en aquel tiempo llamado Festival de la Costa Del seno mexicano. del Seno Mexicano. Efectivamente. Entonces, ¿qué te digo? Sentamos las bases, Sí. ¿sí? Para el trabajo cultural. Y bueno, como en todo, fue el ingeniero Américo Villarreal Guerra un hombre apasionado, un hombre con mucho conocimiento, un gran humanista, la verdad, el ingeniero Américo Villarreal. Le presenté yo el proyecto para hacer el Instituto Tamaulipeco de Cultura, lo aprobó. Luego le presenté un festival cultural, lo aprobó. Llegamos a tener en el estado 44 casas de cultura que él, cuando llegó a su administración, que fue del 87 al 93, había 5 casas de cultura en el estado. Se entregó 44 casas de cultura, todas equipadas con instrumentos, en algunas se construyeron los edificios, después los usaron para otra cosa y sacaron a las casas de cultura. Bueno, ¿qué te voy a contar de todo esto? Que a veces para algunas administraciones la cultura es No es sinónimo de perder el tiempo. Y nada más erróneo, ¿verdad? Yo creo que si le dedicáramos más a la cultura, pues nuestro país es una riqueza en ese rubro, pero hay gente que se queja de nuestros niños que no hacen nada en la tarde, que etcétera, etcétera. Pero también nos hace falta, como sociedad civil, involucrarnos en el trabajo extra clase de nuestros alumnos. En este sentido, ha cambiado mucho lo que es la cultura y la educación de hace 30 años a la fecha. ¿Cómo lo ve usted? Sí, muchísimo, muchísimo. Déjame decirte que en los 80, Tamaulipas éramos el segundo lugar nacional en aprovechamiento educativo. ¿Sí? Y todo ha venido bajando, ¿sí? Bajando, digamos, de esa eficiencia terminal que llevábamos, ¿no? Porque en el camino, lamentablemente, por la cuestión económica, muchos niños se nos van quedando en el camino y nos pega mucho la deserción escolar. Yo les digo cuando platico en lo corto con maestras y con autoridades que nos están haciendo faltas figuras educativas, como que si tenemos un aula con 20 niños y 5 niños dejan de venir, la maestra no tiene el tiempo para ir a visitar las casas de esos niños que ya no están asistiendo a la escuela. Ahí nos está haciendo falta un trabajador o una trabajadora social. Claro, no estoy pidiendo que sea uno por escuela, puede ser uno por supervisión escolar. Claro. Y que nos digan, maestra, ayúdenos que venga la trabajadora porque los niños se nos están yendo y no sabemos el motivo. Muchas veces es económico. Yo me he encontrado chicos vendiendo en la calle y siempre la pregunta es, ¿no vas a la escuela? Sí, sí voy, pero ahorita como ya no tengo tenis, entonces mi mamá me dijo, ponte a vender nopales para que saques para los tenis. Y entonces ese tiempo el niño se nos atrasa. Ese tiempo al niño se le hace mejor seguir trabajando si está, por ejemplo, en un 5º año. Y dice que es la época en que ya les toman, gusta el dinero y rebeldía y sí. Traen un peso en la bolsa. Y entonces dicen, mejor ya no voy, mejor te ayudo a trabajar. Pero eso nos está pegando, porque también sabemos que la columna de la sociedad es la educación. Entre mejor educación tengamos, nuestra sociedad será mejor e iremos creciendo. ¿Por qué? Porque hay niños con muchos talentos. No necesariamente tienen que ser 10 en matemáticas. ¿Cuántos grandes músicos en la historia de este mundo, ¿sí? Han sido de gente que no le gustaba que incluso la escuela. Que no le gustaba la escuela, que estaban reprobados, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué nos hace falta? Que las autoridades, que
las cuestiones de las cámaras no vean las comisiones de cultura como un mero trámite y que tome la coordinación de cultura el que quiera y el que sea. No, es una gran responsabilidad. Hay que sacar adelante a nuestros niños, hay que sacar adelante a nuestros jóvenes que quizá no son buenos en las matemáticas y en el español, pero ¿qué tal si ejecutantes de una gran orquesta? Sería maravilloso. Yo creo que hay que darles la oportunidad a nuestros niños y a nuestros jóvenes que pueden hacer mucho y entre todos hagamos un mejor Tamaulipas, definitivamente. Definitivamente es usted la pieza importante en una fórmula que actualmente pues busca tener la alcaldía de Victoria, ¿no? Y tener pues ese reflejo y esa representación educativa. Está la muestra que usted pues es experta. Hay mucha gente que la conoce, es un referente educativo como lo mencionaba en este momento, pero hay nuevas generaciones que tal vez no, ¿verdad? No la conocen, no saben bien a bien quién es Blanca Saldúa. ¿Qué va a hacer usted para que aquellas personas que no la conocen y los jóvenes pues sepan quién es Blanca Saldúa? Claro. Mira, lo que ando haciendo ahorita en este momento, aparte de estar en espacios como el de ustedes, lo cual agradezco muchísimo, ando entregando en forma muy sintética mi currículum, mi hoja de vida, en media cuartilla, ¿sí? Y les digo, soy una maestra, tengo una licenciatura en biología, tengo una maestría en administración educativa, tengo un doctorado en metodologías de la enseñanza y tengo una especialización por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en la Ciudad de México sobre políticas públicas, ¿no? Pero también soy maestra de danza folclórica titulada. Entonces, ese es de manera muy sucinta mi currículum, pero de ahí para el real tengo cursos de teatro, he participado en obras de teatro, soy promotora cultural certificada, o sea, hay muchas situaciones, ¿verdad?, que me dan, como tú muy bien lo dices, la experiencia. ¿Qué voy a hacer para que los chicos me conozcan, los jóvenes me conozcan? Bueno, ahora mismo que recorro mi distrito, yo les digo, porque además yo así lo decía, vienen solo cuando quieren el voto. Después ni los vuelvo a ver. Y es cierto. Y la gente tiene razón, Entonces, yo le he dicho a la gente, no crea que es la primera vez que voy a venir a este distrito. Yo quiero de llegar primeramente con la voluntad de Dios y el voto de el distrito 14, hacerme de un equipo de amigos, de compañeros que les apasiona lo que a mí, la cultura y la educación. Y seguiré regresando a mi distrito porque tengo muchas ideas en la cabeza. Hay muchas organizaciones e instituciones a nivel internacional que tienen recursos frescos para todos aquellos proyectos viables, sustentables, que podemos ingresar a ellos. Pero claro, si ando yo sola, pues no me da el tiempo. ¿Qué voy a requerir? De jóvenes, para que aprendan. Porque no se trata de que cuando yo me vaya de este plano, lo que yo traiga se vaya conmigo. No, tenemos que formar a las nuevas generaciones, a esos jóvenes talentosos, a esos niños talentosos. Tenemos que mostrarles que hay otra vida fuera. Te voy a hablar de los niños que en mi campaña a la presidencia municipal, el Día del Niño, los traje al cine y yo no podía creer cómo entraron maravillados, porque a la entrada les compramos sus palomitas y sus refrescos. Entonces, entre el manotazo a las palomitas y entre ver qué es esto, yo no lo podía creer. Y yo sé que muchos van a decir, ay, eso no es cierto. ¿Quién no conoce un cine? Sí. Pues no, tenemos niños que no saben lo que es el cine. Viendo estas necesidades en este recorrido que usted está implementando actualmente dentro de esta campaña, ¿cuáles serían pues las propuestas de campaña que más
digamos, los 5 factores, los 5 ejes que dice Blanca Saldúa, esto es lo más importante para proponer en campaña? Definitivamente los ejes más importantes, si hablamos de infraestructura para Victoria, yo quiero ver a Victoria como lo era cuando yo llegué aquí a los 15 años. Maravillosa, limpia, y así decía Ciudad limpia, ciudad amable. Adrián Avilés, un gran locutor de Victoria, ciudad limpia, ciudad amable. ¿No? A mí me extrañaba mucho que, obvio que yo no tenía coche, pero a la hora de pasar la calle, tú veías Pecado. que le tocaba a los de por donde yo iba el alto, entonces yo me paraba. Pero cuando yo bajaba un pie, los coches se paraban para que el peatón avanzara, como de primer mundo, como en Europa. ¿Y qué nos ha pasado? Ahora se pasan en amarillo y hasta en rojo y todavía te pitan. Nos hace mucha falta educación vial, ¿sí? Bueno, yo quiero ver a mi Victoria como la capital que nos merecemos los tamaulipecs. ¿Cómo la quiero ver? Sin baches, iluminada, segura, con agua, que hay mucha gente que cuando llegamos, que llego de la mano de Lalo Gataz, y mucha gente molesta porque no hay agua, pero hay otra gente con la que llegas y dice, presidente, yo sé que no es culpa de usted porque no hay agua, pero no hay agua en México. Y sí, el problema de México es en este momento tenemos un problema hídrico, ¿sí? Y a veces exigimos que las autoridades nos resuelvan un problema. Pero, fíjense, la primera etapa, y que el gobernador, el ingeniero Américo Villarreal en su momento dijo, en 40 años Victoria no va a batallar por el agua. Y dijimos, Y ya nos alcanzó ese tiempo. pero ya nos alcanzó. Y fíjate qué maravilla, la segunda etapa del acueducto la va a realizar primero Dios, su hijo. Mira, me pongo chinita, te lo juro. El doctor Américo Villarreal, que te digo que lo conozco siempre, de hace mucho tiempo a él y a su esposa, una gente maravillosa, sin duda, y que sé que con la ayuda de todos, porque esto no es el gobernador y le toca, no. Desde tan sencillo, desde gente que baja el vidrio para tirar el papel o lo que le quedó del elote que se comió. No me dejarás mentir. Pero mucha gente llega a Estados Unidos y hasta en la bolsa le echamos la basura. Las multas están muy caras. No, pues las multas son de $100 para arriba. Sí. Y hay que no te pongas el cinturón y aquí nos vale. El carro piti, piti, piti. Y no, entonces son los ejes que quiero para mi distrito, para mi capital. Y además, el arte, la cultura y la educación. Sin la educación no somos nada. Simplemente, a veces pasa alguien y hasta te pisa y ¿qué decimos? ¡Ay, mira qué educación tiene! Entonces sí necesitamos educación, pero a veces también, quiero decirles algo, todos se lo queremos dejar a los maestros. Pero no me dejarás mentir que parte de la educación la recibe uno en casa. No tienes papeles, di buenas tardes, saluda, no te pases así. O sea, cosas que son de la familia. Que también son otros tiempos, sí. Que antes solo los papás trabajaban, sí. Que ahora hay que entrarles la pareja, la esposa y el señor a trabajar. Pues sí. Pero tenemos que darles a nuestros hijos no cantidad de tiempo, tenemos que darles calidad de tiempo. Muy bien. Candidata, maestra también, pues usted ha tenido una gran trayectoria y ya lo hemos mencionado, un ente y un referente importante educativo.
Actualmente usted está activa en el sindicato de maestros con el líder, pues, Arnulfo Rodríguez. Hace un año se hizo un movimiento que fue, pues, esta mega, ya todos conocemos, ¿no? Que se fueron a protesta. Pero esto no, dos preguntas, esto no le merma a Blanca Saldúa porque no todos los maestros estuvieron muy conformes ya al final de lo que fue esta marcha. Y segundo, pues si ustedes esperan como fórmula, me refiero a quienes están consiguiendo la alcaldía de Victoria, pues tener y obtener un voto corporativo del magisterio. Tienes toda la razón cuando dices que con ese movimiento no todo el magisterio estuvo de acuerdo. Pero es que también estuvieron desinformados. ¿Por qué desinformados? Mira, teníamos muchos casos de maestros que su zona trabajaban en Victoria, pero su sueldo estaba en Nuevo Laredo. En la frontera. Ahí ellos pues ganaban, porque allá se gana el 100 y acá se gana el 60. Y a gusto. Pero perdían. ¿Por qué? Porque no podían participar para mejorar su sueldo participando en UCICAM. Pero teníamos al revés. Trabajaban en Nuevo Laredo, ¿sí? Y su sueldo en Victoria. ¿Sí? Entonces, esos techos financieros que se les llama en la Secretaría de Educación, teníamos muchísimos. Ahora, no es de esta administración, de eso estábamos conscientes. Pero llega un momento en que la gente explota, en que la gente decía basta, ¿sí? Y al maestro Arnulfo le tocó cuando esa olla a presión ya estaba con mucha ebullición, pero no solamente eso. Efectivamente, yo estoy en el sindicato como secretaria de Trabajo y Conflictos del nivel superior. Ahí en esa Secretaría de Trabajo y Conflictos están las universidades pedagógicas, el Centro de Actualización del Magisterio y las normales públicas del Estado. Quiero decirte que en la pasada administración sindical, las claves en las escuelas normales se concursan para que tú puedas ocupar una categoría más alta y obvio se mejora tu sueldo. Sí. ¿No? Pero resulta que las claves se desaparecieron, luego vino la pandemia, todo se detuvo y ahí se perdieron muchas plazas de claves altas, las más altas, las de investigadores y que son las que más ganan. Y cuando se reactiva todo, ya estaban dadas las claves. A gente que ni siquiera era del sistema educativo. Nos encontramos un caso de una persona en una clave que te piden doctorado y hacer investigación educativa, porque es la más alta, a una persona con grado máximo de estudios preparatoria. ¿Es justo? No. Sin trabajar además en una escuela. Sin trabajar en una escuela. Todo eso era un malestar enorme. En la pasada administración se cubrían los interinatos por gravidez, pero nunca los pagaron. ¿Tú te puedes imaginar cómo estaba la base trabajadora de la sección 30? Entonces llegó un momento en que el maestro Arnulfo dijo, los compañeros nos van a rebasar. Y bueno, gracias a Dios, ¿sí?, que el doctor Américo Villarreal supo escuchar a los maestros, que sí es cierto. No crean que todo fue miel sobre hojuelas, eran unos calorones, había que estar ahí día y noche, o sea, mucha incomodidad. Muchos padres con nosotros, por supuesto, porque estaban de acuerdo con las peticiones, incluso nos llevaban que el agua, que los taquitos, muy amables, pero gracias a Dios que tenemos
a un gobernador que no sabe escuchar. Y gracias a Dios que ahora se está trabajando de la mano, con la Secretaría de Educación, gracias también a la maestra Lucía Aimé, que ha estado al pendiente y al avance que se ha dado respecto a la problemática. Pero la problemática que sí se puede resolver. Y ahora tenemos un problema que dices, a ver, a mí en mi escuela, estoy hablando por la normal de Matamoros, me quitaron 4 claves, las quiero. Y bueno, ahí sí tenemos un problema. Porque las claves ya las tiene alguien. Pero la escuela dice, pero aquí están los maestros, que ellos sí están frente a grupo. ¿Por qué me mandan a alguien de fuera sin ninguna capacitación, sin ninguna experiencia? ¿Se arregló? Lo de normales, no. Sí. Pero no es por falta de voluntad. Sí. ¿Sí? Ese es otro tipo de problema. Sí. ¿Por qué? Porque el nuevo, la persona a la que se le dio, ¿sí?, ya creó antigüedad. ¿Sí? O sea, ahí ya es otro problema. Y ahí es otro problema que yo también, ya desde mi función, yo también puedo ayudar mucho. Y cuando digo puedo ayudar mucho, no quiere decir que voy a pedirle a nuestro gobernador que sea el que nos dé el recurso. No, voy a tener la capacidad para sentarme en México con las autoridades federales y decir, tenemos este problema. Pero ahorita entenderás que si voy y toco la puerta, pues no. Entonces, ¿qué me mueve? Yo tengo la categoría más alta por mis estudios, por mi preparación y por toda la antigüedad que tengo trabajando para las escuelas normales, ¿no? Yo empecé a trabajar en Oaxaca, en una normal, y luego ya me cambiaron, pedí mi cambio y me vine a Ciudad Victoria, ¿no? Entonces, conozco el subsistema. Sé cómo hacerlo, por eso cuando me dicen, ¿por qué quieres ser diputada? Una, porque puedo. El puedo es, estoy preparada. La otra es porque quiero. No quiero personal, no. Quiero ayudarles. ¿No? Y entonces, esa es la razón por la que estoy acá, por la que agradezco la gran oportunidad a quienes toman las decisiones para las candidaturas, pero también hace un rato tú muy bien lo decías, los maestros tenemos que demostrar de qué estamos hechos. El espacio. Y aquí hay que hacer equipo, aquí hay que convencer a los maestros que necesitamos la voz de un maestro y de una maestra en el Congreso, pero que sepa de qué hable. Porque hubo una señora que me dijo, pues sí, pero nomás llegan y se sientan. Ah, bueno, si alguien llegó, señora, yo no respondo. Yo voy a responder por mí. Sí. Yo vengo a hablar por mí porque no tengo quien hable por mí. Yo hablo por mí. Y como buena mujer, cuando empeño mi palabra, voy por ella. ¿Sí están a la espera del voto corporativo en esta fórmula a la alcaldía? ¿Sí? Bueno, déjame decirte que hay una muy grande cantidad que está con nosotros. Aquí el problema es que no todos están en el Distrito 14. ¿No? Sí. Pero nosotros lo que estamos diciendo es, muy bien, no todos están en el Distrito 14, pero lo que yo les pido a mis compañeros maestros es que les hablen a los padres de esta candidata, ¿no? Bueno. O a aquellos padres de familia a los que siempre he ayudado, quien ha ido en busca de maestra, ayúdeme con mi hijo, quiere entrar a tal escuela normal y en la lista no está, ayúdeme. Yo tocaba puertas, yo iba a pedir por la gente que no era escuchada. Entonces la gente que me conoce sabe que soy gestora. Esa es mi pasión. Mi pasión es servir. Por eso quiero ser diputada. Ya no le pregunto por qué habría que votar por Blanca Zaldúa, ya lo mencionó usted, una voz en el Congreso, además de que tiene la preparación. ¿Cuál sería la fórmula perfecta que le pudiéramos decir a la gente para culminar la entrevista? Esa fórmula perfecta para Ciudad Victoria. Bueno, la fórmula perfecta, políticamente hablando, sería que ganara Catalina en el distrito 15,
porque seríamos ya 2 por Victoria, que ganara Lalo Gataz para la presidencia municipal para poder hacer equipo con nuestro gobernador, porque el gobernador necesita tener aliados, y aliados no solamente a los tamaulipecos, que eso es sumamente importante, sino aliados políticos, ¿no? Es lo que necesitamos para que a Tamaulipas le vaya bien. Necesitamos que a Américo le vaya bien, porque yéndole bien a Américo, Villarreal, Anaya, a los tamaulipecos nos irá mejor, sin duda alguna. Muchísimas gracias, maestra, por esta oportunidad. Le deseamos todo el éxito y que cuando usted llegue a ser pues diputada podamos también platicar con usted para ver cómo van los avances de sus iniciativas y propuestas que lleve seguramente al Congreso. Muchas gracias. Claro que sí, al contrario, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, y bueno, quienes están viendo a través de Diálogos la entrevista, por favor, pues ya sabe usted, podemos compartirla y además hacernos llegar sus comentarios de lo que hoy pues la candidata ha dado a conocer. Un gusto estar con ustedes. Se despide Jessica Sánchez.